buenas tardes a quienes nos ven y a quienes nos escuchan desde las diferentes plataformas del PLP. Acá Eli Feinsack y Mauricio Castillo. Muy contento porque tuvo buena aceptación el primer capítulo de La Media Naranja. La gente le gustó que estuviéramos y tocando temas más a profundidad, que a veces en diferentes medios no nos da chance, ¿verdad?, de tocar. Varias personas pusieron ya temas que quieren que toquemos y hoy es uno de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar de la reforma tributaria desde un punto de vista liberal. Don Eli. ¿Cómo va, Mauricio? Sí, tuvo muy buena acogida, he recibido muy buenos comentarios de la gente y de hecho propuestas de temas para que les entremos en el futuro. Así que, bueno, vamos a tener material para el rato. Sí, me parece excelente que la gente también se apunte a esto, ¿verdad? A escuchar la propuesta y la problemática y sobre todo a la solución que le ponemos nosotros desde el punto de vista liberal, ¿verdad? Ese es un tema también y que a uno se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? El- los impuestos, ¿verdad? Que cada Sí, vez son más, cada vez nos ahogan más, cada vez es más difícil emprender, tomando en cuenta de que la empresa privada es la que, donde sale todo el recurso del Estado. eh, a veces parece que no quieren que uno emprenda, no, que le ponen cada vez más trabas, más burocracia, eh, y hasta he encontrado eh, que le meten símiles, que le meten eufemismos a los impuestos para que uno sí. no piense que no son impuestos. Y no sé, don Eli, me Sí. preocupa. Bueno, has tocado ya de entrada temas muy importantes. En efecto, aquí en Costa Rica nos encanta engañarnos, poniéndole nombres eufemísticos a las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, cuotas de seguridad social, y la gente piensa que eso no es un impuesto. Eso es un impuesto, por definición. Es un pago que el gobierno impone y que tenemos que pagar a fuerzas, no es voluntario, ¿verdad? Entonces es un impuesto. De hecho, en la mayoría de los países, la forma en que se financian los servicios de salud pública es a través de impuestos a las planillas, ¿verdad? O impuestos al trabajo. Entonces, aquí tenemos eso y lo llamamos contribuciones, como que si fueran voluntarias. Pero bueno, entrémosle al tema de ella. No es un tema interesantísimo, Mauricio, porque aquí en Costa Rica siempre pareciera que la solución a todo problema es un impuesto. Que IAFA no tiene plata para sus campañas anti-guaro, métale un impuesto nuevo o suba los impuestos al guaro. La municipalidad de Guatuso le hace falta plata para métale un impuesto a las gaseosas, a las bebidas gaseosas, ¿verdad? Y siempre pareciera que esa es la solución. Y por otra parte, yo creo que los liberales hemos cometido un error al abandonar esa discusión. Con el eslogan de no más impuestos, lo que hicimos fue poner una barrera donde dijimos, nosotros no nos metemos en esa discusión de los impuestos. La única discusión que aceptamos es que no van más impuestos. Y hoy en día Costa Rica tiene un régimen tributario pero tan excesivamente complejo que la posición de no más impuestos ya no basta. Nosotros tenemos que promover activamente una simplificación de padre y señor del régimen tributario, porque de lo contrario, este país nunca va a lograr ni resolver su déficit fiscal, ni reactivar la economía, ni generar crecimiento económico. Pero la verdad, igual me parece muy sano el hacer un proyecto y revisar eh, si está funcionando o no está funcionando. Y no solo en temas de impuestos, en cualquier empresa, en cualquier servicio, usted puede hacer la prueba, que yo creo que es sano, o un estudio previo. Así es. Pero después de que esté vigente, usted tiene que revisar si se recogió bien el impuesto, si Así es. después un tema que también no me enoja, sino que es interesante. Mete un sonido. No. De pronto escuché como un ruido ahí, pero Bueno, está bien. Un tema súper interesante es que, ¿qué pasa con ese dinero recaudado? Si se está utilizando para lo que se recaudó, lo están manejando bien, ha habido una malversación de fondos, que también es otro eufemismo para decir que se han estado robando el dinero. Eh,
Me parece que es justo, ¿verdad? Lo que se necesita, esa revisión Sí, de qué impuestos sí sirven y qué impuestos no sirven. sí. Sí, aquí, a ver, en otros países, no, no en todos, pero en países avanzados, eh, para empezar, a muchas leyes, sobre todo cuando esas leyes involucran programas específicos donde se va a gastar una cantidad importante de dinero, se les pone fecha de vencimiento. Que programa de becas para incrementar la matrícula en secundaria, ok, esa ley va con 10 años. A los 10 años revisamos obligatoriamente. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Se aumentó la matrícula en secundaria? Si la respuesta es sí y todavía falta, renovamos la ley. Si la respuesta es no sirvió para nada, esa ley se deroga. Y si la respuesta es sí y además ya llegamos a un 100% de matrícula en secundaria, la ley no tiene por qué continuar, ¿verdad? Y entonces desaparece. Y aquí creamos programas y cosas que subsisten a veces por décadas y mucho más allá de cuando ya dejaron de ser necesarias o tal vez en muchos casos sin haber surtido efectos, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los impuestos. Se crean, eh, tal vez es importante empezar diciendo, en Costa Rica hay más de 105 impuestos vigentes. No sé la cantidad exacta, pero antes de la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda tenía una lista en su página web que se llamaba Tributos Vigentes en Costa Rica. Y esto era, tenía una fecha en el 2017, ¿verdad? Había 105 impuestos vigentes, no incluyendo, por ejemplo, los timbres. Los famosos timbres que uno paga para absolutamente todos los trámites son un impuesto. Bueno, esos no estaban incluidos en esa lista de 105. Pero al ser Eh, tantos, Eli, perdón, se vuelve muy difícil de controlar. eh, Si, ese es el problema. si un restaurante tiene, no sé, 100 platos, no puede hacer los 100 platos bien. Usted puede Así hacer es, unos 8 platos bien, 10 platos bien. Habría que así ver es. qué de esos impuestos sirven o se pueden unificar o inclusive para una mejor y más sana recaudación. Creo que el ejemplo del restaurante es buenísimo, ¿no? A mí no se me había ocurrido. Eh, a mí antes me daba por ver el programa, no, no me acuerdo, es un cocinero, un chef británico que fue militar, un tipo así todo grandote, súper grosero, que lo llamaban cuando los restaurantes iban mal para que él les hiciera como un overhaul de la imagen, del menú, etcétera, etcétera. Este, y, y lo primero que decía es, ¿cómo se le ocurre tener 60 platos en el menú? No es que si usted tiene 60 platos, la proveeduría se le vuelve un gran problema, porque para tener 60 platos tiene que comprar un montón de cosas. Entonces usted tiene que tener 8 o 10 platos con los ingredientes repetidos, ¿verdad? Entonces minimiza las compras, minimiza el desperdicio y se concentra en esos platos, los hace bien, ¿verdad? Y entonces va a tener más éxito. Baja costos e incrementa calidad. Bueno, eso es lo que hay que hacer con los impuestos, precisamente. Tenemos bueno, había en ese momento 105 impuestos. Y yo me puse a revisar los datos de Hacienda y resulta que en aquel momento, estoy hablando hace un año y medio, cuando yo hice este análisis, el 88% de todo lo que se recaudaba provenía de 4 impuestos, ¿verdad? Y esos 4 impuestos eran básicamente ventas, o ahora es el IVA, renta, los impuestos de aduanas, todo lo que se cobra en aduanas, incluyendo el IVA para las importaciones, y los impuestos que tienen que ver con los combustibles y la propiedad de los vehículos. Pero Eso básicamente el 88% de todo lo que se recauda. entonces ya la tarea está ya casi hecha. La tarea está casi Sumémosle hecha, unos pero cuantos impuestos más a eso y el resto hay que revisarlos porque no están funcionando, digamos. la probabilidad de que tenemos en esos 100 impuestos adicionales, de que tenemos por lo menos unos 70 o 80 que recaudan menos de lo que cuesta, de lo que cuesta recaudarlo, ¿verdad? Lo que cuesta administrar el impuesto, la probabilidad es altísima. O sea, tenemos impuestos que nos cuestan más caro de lo que recaudamos. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero además hace que el sistema tributario sea tan complejo
que el cumplimiento se dificulta para un ciudadano modelo que dice, yo quiero cumplir con todo. ¿Cómo hace para cumplir con todo cuando el sistema es tan complejo? Bueno, eso te obliga a tener un ejército de contadores, pero no bastan los contadores. Tenés que tener abogados especialistas en materia fiscal. Y entonces se te empiezan a elevar tus costos. Después, estos abogados y estos contadores se vuelven expertos en cómo minimizar la factura de impuestos, ¿verdad? Se analizan la ley de PAPA y le dicen a uno, mire, usted está importando cortinas plegables, ¿cómo se llaman estas? Persianas plegables, de tela. Y resulta que las que son de fibra de papel pagan menos, un arancel de importación más pequeño que las que son de tela, o al revés. Francamente no me acuerdo cuál de las dos, pero una de las dos paga más bajo que el otro. Entonces empieza a importar las de papel y empieza a venderlas de papel. ¿Para qué quiere venderlas de tela si ¿cómo se llama? Las otras las puede importar muchísimo más baratas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la complicación del régimen tributario invita a la gente a buscar las maneras de no cumplir, en vez de facilitarle que sí pueda cumplir. Le encarece la operación porque tiene que tener ejército de contadores y ejército de abogados, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿quién puede pagar eso? Las grandes empresas. Las pymes no tienen la capacidad de tener el ejército de contadores y de asesores fiscales, ¿verdad? Entonces, como siempre, termina pagando los platos rotos el que menos capacidad tiene de pagar esos platos rotos, ¿verdad? Y vemos esas grandes empresas también que a final del año fiscal y no tienen ganancias, ¿verdad? Siempre ¿Perdón? Vos sabes, Mauricio, que alrededor de eso hay muchos mitos. Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda tiene una oficina que se llama la Oficina de Grandes Contribuyentes. Esa oficina tiene 500, llamémoslos clientes, un poquito menos de 500, más o menos 500 empresas que están siendo constantemente fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda. Yo conozco el caso de un par de estas empresas y básicamente estas empresas tienen espacio físico en sus instalaciones para los auditores de Hacienda. Y los auditores de Hacienda viven ahí metidos, ¿verdad? Llegan prácticamente todos los días. Entonces, las grandes empresas, por supuesto, contratan a los mejores abogados fiscalistas y a los mejores contadores y cualquier huequito que se encuentren en la ley lo van a aprovechar. Pero al final de cuentas, están tan fiscalizadas que pagan la mayoría de lo que tienen que pagar. Las listas que han aparecido, resulta que es una cuestión de organización de las empresas que es un poco complejo. Cuando hay grupos empresariales, entonces se acostumbra que se crea lo que se llama en inglés un holding. Y literalmente un holding es una tenedora. Entonces se crea una sociedad que es la dueña de las acciones de todas las demás empresas. Y entonces, si un mismo grupo, digamos un grupo económico, un grupo familiar, tiene un banco y tiene un periódico y tiene una agencia de venta de carros y tiene restaurantes, ¿verdad? Entonces, cada una de esas compañías se maneja como una compañía independiente, con su propia estructura gerencial y qué sé yo. Y entonces, la empresa de restaurantes paga impuestos, el banco paga impuestos, la agencia de carros paga impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el holding no tiene actividad económica. El holding lo único que hace es mantener las acciones de todas las empresas. Y entonces los holding aparecen porque son personas jurídicas, pero no tienen actividad económica. Entonces aparecen como que pagaron cero. Pero uno tiene que ir a ver cuáles son las empresas de ese holding y si las empresas de ese holding pagaron o no pagaron. Cuando han publicado esas listas de empresas que reportan cero durante varios años, la enorme mayoría es ese caso, ¿verdad? Hay algunos que sí, algunos descarados que uno no entiende cómo hace Hacienda para tener una oficina especializada en perseguir a los grandes contribuyentes y que le metan el gol de que haya empresas de que todos los años reportan pérdidas. Pero ahí
digamos que ahí no está el gran problema. Tenemos otros problemas serios. Y uno de ellos es que hay tantísimas exoneraciones, porque ya hablamos de que hay muchos impuestos. Ajá. Pero ahora y yo decía 105 impuestos. Bueno, exoneraciones hay como 1.200 o 1.300 exoneraciones en la legislación costarricense. Entonces, una vez más, se vuelve súper complejo controlar a quién le corresponde cada exoneración. Y Claro, entonces porque la gente todo va el mundo está peleando por su exoneración y yo quiero mi exoneración y al final el Estado no puede manejarlo. y se crea un impuesto para que recaude una cantidad, pero le meten 50 exoneraciones y cada exoneración de esas es un hueco. Entonces, no se aprobó un impuesto, se aprobó un colador. Y por supuesto, cuando usted le echa agua al colador, todo el agua sigue para abajo, ¿verdad? Pero hay exoneraciones que son muy importantes, que son muy grandes. La mayoría, cuando yo te digo que hay 1.300, la mayoría es que se aprobó una ley para que el IFAM le pueda traspasar a la municipalidad de Upala un terreno para hacer un parque y que ese traspaso sea libre de impuestos. Pues son relativas tonteras. Pero hay un par que son muy significativas. La exoneración a las zonas francas y la exoneración a las cooperativas son las dos principales, ¿verdad? Tenemos grandes sectores de la economía costarricense que no pagan impuesto de renta, que no están contribuyendo como el resto de las empresas del país, ¿verdad? Y son grandes, muy grandes empresas, manejan demasiado dinero, ¿verdad? Bueno, digamos que entre las cooperativas la enorme mayoría son pequeñitas, pero hay unas cuantas que se dan de a golpes con los más grandes. La Dos Pinos es una corporación que factura más de $1.000 millones al año. Copenae, que es una, ¿cómo se llama? Una cooperativa de ahorro y crédito. Cuando uno compara Copenae con los bancos, los principales bancos del país, Copenae viene siendo como el quinto banco más grande del país. Solo detrás de los estatales, del BAC y tal vez de Scotiabank, y después de ahí para abajo, Copenae es más grande que el resto de los bancos privados. La Caja de Ande, que tiene un público cautivo, porque cuando vos sos profesor, obligatoriamente tenés que tener ahorros ahí en Ande, ¿cómo se llama? Está exenta de impuestos. Y por supuesto las empresas de zona franca también. Entonces, si uno quisiera pensar en un sistema simplificado de impuestos, ¿qué quiere decir? Poquitos impuestos, no podemos tener 105. Tenemos que tener 5, 6 o 8, los que sean necesarios para recaudar lo que se necesita. Esos impuestos tienen que ser sencillos. No podemos hacer lo que hay hoy en día, que por ejemplo el impuesto al salario tiene 4 o 5 categorías. Hay un monto exento hasta 830,000 colones más o menos, y a partir de ahí hay un montón de gradas. Entonces, en una uno paga 5, en otra paga 10, en otra paga 15, en otra paga 20%. Y eso invita a la gente a mentir, porque si una persona en la empresa le ofrecen un aumento, pero con ese aumento le van a aumentar los impuestos, la persona perfectamente le dice al empresario, mire, deme el aumento. Por debajo. Por debajo. No lo reporte así, usted paga menos a la caja y yo pago menos impuesto, ¿verdad? Entonces hay que simplificarlo, no puede tener tantas gradas los impuestos. Y la otra parte es que los impuestos los tiene que pagar todo el mundo, la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto, no se trata de ir a ponerle impuestos a los pobres, pero ni las cooperativas grandes del país, como las que mencionamos, la Dos Pinos, Copenae, Copesa, ¿verdad? Que repara aviones, qué sé yo, esas cooperativas perfectamente podrían pagar impuestos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que si nosotros logramos, con eso lo que se hace, se amplía la base, o sea, se reparte la carga de impuestos entre más gente. Usted elimina las exoneraciones, hace que todo el mundo pague. ¿Cuáles exoneraciones se mantienen? Las de los salarios bajos. Usted no quiere
cobrarle impuestos a la gente que tiene salarios limitados. Tal vez a la canasta básica, ¿verdad? O sea, para no golpear con impuestos a la gente pobre. Pero de ahí para afuera, la mayoría de los impuestos no deberían de tener exoneraciones. Pero igual, entonces, si se reparte entre más personas o entidades, y el impuesto también va a bajar, ¿no? Bueno, ese es el punto, que si uno incorpora a estas grandes cooperativas, si uno incorpora a las zonas francas, bien podría bajar la tasa del impuesto a la renta, pero al tener más empresas pagando, puede hasta recaudar más con una tasa más baja. Y una tasa más baja permite o fomenta el crecimiento económico. El tema de zonas francas hay que manejarlo con muchísima cautela. No podemos simple y sencillamente llegar y decir, señores de zona franca, a partir de mañana ustedes van a pagar como cualquier otra empresa el 30%, porque son empresas que se van del país, que no tienen un arraigo, no son empresas de capital costarricense, y se van del país y las condiciones no les son favorables. Pero tampoco hay que regalarles todo, no tiene que ser 0% la tasa de impuesto. Irlanda, que es el país del cual nosotros copiamos el sistema que tenemos de promoción de exportaciones. Todo lo que los principios del Ministerio de Comercio Exterior, CINDE, como agencia de promoción de inversiones, todo eso fue prácticamente copiado al carbón de Irlanda. El régimen de zona franca fue copiado al carbón de Irlanda en los años 80. Irlanda después en los años 90 dijo, aquí tenemos un problema. Creamos dos Irlandas. La Irlanda sin impuestos y con trámites sencillos que está creciendo y la Irlanda de los irlandeses con impuestos altos y trámites muy complejos. Y esa no está creciendo. Entonces, ¿qué hicieron en Irlanda? Además de que tuvieron una crisis económica, el gobierno se vio en una situación muy delicada donde había que hacer algo drástico, ¿verdad? ¿Qué hicieron en Irlanda? Bajaron el impuesto de la renta al 8%. Estaba en 50%. Lo bajaron al 8%, pero para todo el mundo. Todas las empresas, incluyendo las de zona franca. ¿Y pero vamos a lo que dijimos al principio, que se puso en un momento, se hizo la observación en 10 años, la revisión en 10 años, y dijeron, mira, aquí está pasando algo. Y yo creo, una cosa que leí hace un rato, que las discusiones no es para ver quién tiene la razón, sino para llegar a un consenso entre las dos. Y uno habla con la zona franca y le dice, esto es lo que está pasando, y esto es lo que queremos ir. Y personas sensatas que quieren el bien común, ellos también tienen un negocio, ellos quieren prosperar, ¿verdad? Pero nosotros como país tampoco podemos tenerlos a ellos sobre los hombros y tenemos que crecer todos juntos. ¿Qué me decía Eli después de él? Las empresas de zona franca tienen un contrato, que usualmente es de 10 años. Entonces, mientras ese contrato está vigente, no se les puede cambiar las condiciones. Pero sí se les puede decir, cuando terminan los 10 años, estas van a ser las nuevas condiciones. Y a las nuevas empresas que vengan, estas van a ser las nuevas condiciones. Ahora, el impuesto, si se le va a poner a las zonas francas, tiene que ser un impuesto bajo y competitivo. Tal vez no va a ser el mismo impuesto que al resto de las empresas del país, pero si usted le pone un impuesto del 5% a las zonas francas, no se van a ir del país. La enorme mayoría de ellas no se van a ir del país porque eso es incluso más barato que lo que pagarían en otros países, ¿verdad? Pero aumentaría tanto la recaudación que podríamos, sí, bajarle la tasa del impuesto, la tasa marginal del impuesto de renta a las empresas nacionales. En Irlanda lo que pasó cuando hicieron esto, tenían el temor de que las empresas de zona franca se fueran a ir del país y lo que pasó fue exactamente lo contrario. De pronto un montón de empresas europeas dijeron, mira, yo estoy en Alemania pagando 40, 50, 60% de impuesto y en Irlanda me cobran el 8%. Y se trasladaron para Irlanda. Y entonces Irlanda, a principios de los años 90, era la segunda o tercera economía más pobre de Europa y hoy es la segunda o tercera economía más rica de Europa. En 25 años le dieron vuelta al asunto. Creo que ahí está el secreto, ¿verdad? El copiar lo que ya sirve. Exactamente. Si ya copiamos el modelo hace unos años, vemos a dónde han llegado ellos
y copiémoslo también, porque, digamos, eso ya nos da un margen de seguridad un poquito mayor. Así es. Igual una luz también de esperanza para salir del hueco en el que estamos en este momento. Así es, así es. Y por eso decía yo al principio, los liberales tenemos mucho que aportar en la discusión de los impuestos. Hay que eliminar un montón de impuestos. No, no es simplemente no más impuestos, es que la cantidad de impuestos que ya tenemos ya es inaceptable. Entonces, hay que eliminar un montón de impuestos. Pero hay que eliminar los impuestos y hay que eliminar el montón de exoneraciones. Hay que hacer que los impuestos sean más parejos, ¿verdad? Que las tasas sean más bajas, pero muy parejas también, ¿verdad? Entre menos categorías. Vea, esto que hicieron con el IVA, ahora con la reforma fiscal. La mayoría de los bienes y servicios pagan el 13%, pero medicina y educación pagan, no sé, el 2 o el 4%. La canasta básica paga el 1%. Hay otros que pagan el 8%, que ni siquiera sé cuáles son, ¿verdad? Y uno dice, a ver, si yo vendo tractores, ¿verdad? Y el tractor usted lo puede usar para la agricultura o lo puede usar para jalar materiales en una construcción, ¿verdad? Y si el bien agrícola solo paga 1% de IVA, pero en el de la construcción paga el 13%, entonces yo cuando vendo ese tractor, ¿cuánto le cobra a usted de impuesto? Usted me dice que usted es agricultor, y yo le creo y se lo doy, y resulta que usted era constructor, ¿verdad? Entonces, esas complicaciones que se le meten al sistema tributario atentan contra el propio sistema tributario. Entonces, los impuestos deberían de ser parejos y bajos, ¿verdad? Para que sean fáciles de pagar y que no desincentiven la inversión. Sí, más pequeño, más eficiente y también de la mano de las empresas, digamos, grandes y pequeñas, porque a veces uno para emprender parece que le están poniendo obstáculos cada vez más grandes. Bueno, y hay que reconocer también, así como uno critica lo malo, lo bueno. En la reforma fiscal de finales del 2018 se corrigió una barbaridad, Mauricio, que había contra las empresas pequeñas. Y era que los impuestos, como tenían diferentes escalones, un impuesto normalmente a usted le dicen, bueno, si usted gana hasta 1 millón, paga 10%. El excedente de ese millón hasta 2 millones paga 20%. Y el exceso por arriba de 3 millones paga 30%. El impuesto a las pymes que había antes de la reforma fiscal le decía, si sus ventas son más o menos 50 millones de colones, hasta 50 millones de colones, usted paga 10% de la renta. Pues puede tener ventas de 50 millones, utilidades de 5 millones, y entonces pagaba 500,000 colones. Si sus ventas se pasaban a la siguiente categoría, entonces ahora usted iba a pagar el 20%, pero no sobre el excedente, sino sobre el total. Y Pero, entonces, digamos, entonces usted, si usted en vez de vender 50 millones, tuvo la mala suerte de vender 50 millones, 100 colones, y se pasó del umbral, y tiene los mismos 5 millones de utilidad, pero ya no va a pagar el 10%, que eran 500,000 pesos, iba a pagar el 20%, que era 1 millón de pesos. Y eso era una condena a las empresas para quedarse pequeñas. Pero además promovió que proliferaran en Costa Rica las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque si vos tenías una empresa con 3 o 4 sociedades anónimas, facturabas, hoy facturo con una, mañana con la otra, así con ninguna supero los 50 millones. Pero cuando sumo las 3 o 4, estaba facturando 200 millones. sí, ¿Verdad? eso es a lo que apunta, ¿verdad? Ese tipo de reformas o impuestos, a la ilegalidad o a los portillos, y al final el que pierde es el gobierno y también las pequeñas empresas, ¿verdad? Así es. Así es. Noeli, nos estamos retirando ya. ¿Algún último consejo para la gente que nos escucha? No, insistir en el tema de que es importantísimo simplificar el régimen tributario, eliminar más de 100 impuestos, o tal vez no más de 100 impuestos, pero alrededor de 100 impuestos que hay en este país que no recaudan prácticamente nada, que le imponen costos tanto a la administración como al administrado, ¿verdad? Eliminar las exoneraciones para que la distribución de la carga sea más justa, ¿verdad?
y bajar las tasas de los impuestos para que sea más atractivo invertir en este país. Si se hace bien calibrado con esa eliminación de impuestos y simplificación, se puede lograr recaudar más. No solo porque se promueve más actividad económica, sino también porque se fomenta el cumplimiento. Cuando las cosas son fáciles de cumplir, entonces usted dice, la verdad es que lo que me va a quitar son 2 horas al año cumplir con mis impuestos, mejor cumplo antes de que me caigan encima, ¿verdad? Entonces, simplificar es importantísimo. Perfecto, Don Eli. Muchas gracias. Siempre un gusto conversar con usted acá en La Media Naranja y también a la gente que nos está viendo o escuchando en el podcast. Nos pueden dejar los temas que quieren que toquemos y también las observaciones de los que ya hemos tocado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Mauricio.